Los 5 pontificados más largos de la historia han sido San Pedro, 35 años, Pío IX, 31 años y 7 meses, Juan Pablo II, 26 años y 5 meses, León XIII, 25 años, Pío VI, 24 años y 6 meses. Signore. Bien, seguimos con más de este programa especial, amigos, y 26 años duró el pontificado de Juan Pablo II, pero fueron acompañados por padecimientos que poco a poco afectaron la salud. Así, José Ricardo, pero Juan Pablo II cargó sus dolencias con valentía y dignidad hasta que llegó el momento de partir de este mundo. Después del atentado en 1981, la salud de Juan Pablo II no volvió a ser la misma. La bala que lo hirió afectó órganos vitales. Con los años, el mal de Parkinson también hacía sus efectos en el pontífice, que aún así continuaba su peregrinar por el mundo. Hasta octubre de 2003, cuando celebró los 25 años de pontificado, aún podía leer sus discursos, pero pasado ese tiempo no pudo leer un párrafo más. Juan Pablo II fue hospitalizado más de una veintena de veces. Sin embargo, dio un ejemplo de cómo llevar sus padecimientos con dignidad. El 24 de febrero de 2005 fue sometido a una traqueotomía y de allí su estado de salud empeoró. Su última aparición pública fue el 30 de marzo de ese mismo año. Para ese entonces, corrían los rumores de la gravedad del sumo pontífice. Pese a su estado de salud, Juan Pablo II pidió no ser trasladado al hospital y permanecer en el Vaticano. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo. Las vigilias fueron permanentes y a nivel mundial se oraba por la salud de su santidad, que finalmente falleció a las 9:37 de la noche del 2 de abril del 2005. El cardenal Camilo Ruini anunció a las más de 100.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro que el Papa había muerto, y el dolor se confundió con un espontáneo aplauso que llenó toda la Plaza de San Pedro como un homenaje al pastor y peregrino de la paz. Hoy el mismo dolor que unió al mundo entero en su despedida se une nuevamente al acompañar a Juan Pablo II en su camino al altar. He is life. He is the truth. He is the way to follow. Siempre tan enérgico, y fue un momento que paralizó el mundo, sin distinto de raza, de religiones, paralizó al mundo. Así es, definitivamente, Siria, y a pesar de esa enfermedad que siempre agobió al Papa Juan Pablo II, siempre se le vio con esa energía, ese entusiasmo de seguir predicando y llevando la palabra de Dios y definitivamente uniendo al mundo, uniendo a todas las personas. Definitivamente que fue un Papa que nos dio y nos transmitió esa vitalidad de unión y fuerza. Un ejemplo de vida. Precisamente el actual nuncio apostólico en Panamá, Andrés Carrascosa Coso, que laboró por 7 años muy de cerca a su santidad, comparte con nosotros ese momento. La muerte de Juan Pablo II, yo estaba en Brazzaville, en la República del Congo. Recuerdo que cuando llegó la noticia, lo primero que me ocurrió fue que se me salieron las lágrimas. Se me saltaron las lágrimas. Porque uno tenía la impresión, después de haber vivido tan cerca de él, que se moría como un padre. Inmediatamente se anuncia la muerte de Juan Pablo II, católico. La comunidad católica o el pueblo católico comienza a solicitar que sea elevado a los altares. Pero para ello, más que el clamor popular, se requería de un milagro. Conozcamos cómo se da este proceso de beatificación. El 8 de abril del 2005, las voces del mundo clamaban por un sentimiento común. Juan Pablo II merecía ser canonizado. En menos de 5 años, una luz se enciende en la Iglesia Católica para enfrentar los grandes desafíos de los creyentes. Karol Wojtyla fue beatificado, un paso previo a la santificación. Todo eso lleva unos años de estudio y creo que fue el 2009, el Papa aprueba las virtudes heroicas.
Entonces, ese es el primer paso. Y ahí se le puede llamar venerable, le llamamos el siervo de Dios. A partir de ahí, como que la Iglesia dice, bueno, ahora que hable Dios. Y entonces exige que haya un milagro para poder llegar a la beatificación. Cuando haya la beatificación, de nuevo la Iglesia dice, ahora abrimos otro proceso y necesitamos otro milagro para que haya una eventual canonización. O sea, en la ley de la Iglesia hay 2 milagros hasta que se declara a una persona como santo. La beatificación del Papa Juan Pablo II viene a certificar lo que el pueblo desde los inicios de su pontificado, porque no nos vamos haciendo santo ahora. La santidad la vamos viviendo desde el día de nuestro bautismo y la vamos viviendo a diario. El primer papa beato fue Víctor III, cuyo pontificado solo duró algo más de un año, de 1086 a 1087. El proceso implica que un grupo de expertos, científicos y teólogos analicen la biografía y milagros de quien se pretende beatificar. En el caso de Juan Pablo II, el milagro atribuido es la curación de la monja francesa Mary Simon Pierre, de 50 años. Y después de estar ya bastante tiempo con el Parkinson, ya no podía trabajar, su comunidad religiosa le dice, ¿por qué no hacemos una novena a Juan Pablo II? Y ella dijo, él tuvo Parkinson, vamos a rezarle. Y pasaron a hacer una novena a Juan Pablo II. Una noche, esta mujer que ya no era casi autónoma, no podía escribir, pues llamó a la puerta de la superiora y le dijo, estoy curada. Contrario a otros beatos de la Iglesia moderna, Juan Pablo II fue aclamado por el pueblo católico. Para ser santo, se requerirá de más milagros y la decisión final de las más altas autoridades eclesiales. Pero para muchos, Juan Pablo II podría convertirse dentro de muy poco en el santo que salió del templo para conocer a su pueblo. Un personaje que jugó un papel crucial en momentos claves de los 2 últimos siglos. Huellas que quedarán para las pasadas, presentes y futuras generaciones. Definitivamente, amigos, para quienes conocieron a Juan Pablo II, es un regalo saber que están frente a un próximo santo de la Iglesia Católica. Hay quienes incluso tuvieron el privilegio de abrazarlo cuando vino a Panamá. Ya la cercanía del Santo Padre, que cuando ya estaba para comenzar la misa, que yo andaba caminando alrededor, el arzobispo me vio y me hizo seña que fuera a verlo a él, al arzobispo. Y el arzobispo, cuando ya estaban preparándose para la misa, me presentó al Papa. Le digo al Papa pues que yo era el coordinador de toda la aventura del Papa en Panamá, y me dio un abrazo, un hombre grande, gigante, que me abrazó, y ese abrazo no lo puedo olvidar. Un privilegio, definitivamente. Y la religiosa francesa Mary Simon Pierre, curada del mal de Parkinson, luego de rezar, mejor dicho, al difunto Papa, formó parte importante en esta ceremonia. Hoy su testimonio fue escuchado por millones de personas en el mundo. Esta es Sor Marie Simon Pierre. Su historia ha dado la vuelta al mundo. Desde 2001 sufría Parkinson y se curó repentinamente gracias a la intercesión de Juan Pablo II. Al principio no podía ver a Juan Pablo II en televisión. Ver su último año de enfermedad era para mí muy difícil, porque me hacía pensar en el estado que debería afrontar en los próximos años. El 13 de mayo de 2005, Benedicto XVI anunció la dispensa especial para abrir la causa de beatificación de Juan Pablo II. Desde entonces, las monjas de su comunidad le rezaban intensamente para pedir su curación. A partir del 14 de mayo había una frase que me acompañaba todo el tiempo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. En medio de todo mi sufrimiento había algo que me daba fuerzas para seguir adelante y que me decía que con la fe todo es posible. El 2 de junio fue el día clave. Su salud se había deteriorado mucho y pidió a su superiora que le permitiera dejar de trabajar porque no podía mantenerse en pie. Su superiora le dijo que Juan Pablo II todavía no había dicho la última palabra y le pidió que escribiera el nombre del Papa en un papel. Era totalmente ilegible. Sin embargo, esa misma noche sintió que debía escribir de nuevo. Se despertó como transformada y con gran sensación de paz. Cuando iba a la capilla a rezar me di cuenta que mi brazo se movía y no permanecía inmóvil junto al cuerpo que se estaba balanceando.
Durante la misa supe con certeza que había sido curada. Su neurólogo constató que los síntomas habían desaparecido inexplicablemente. La Congregación para la Causa de los Santos examinó escrupulosamente el caso y determinó que no tenía causa científica. Y José Ricardo, pero no solo se reportó ese milagro. Escuchen esto, más de 100 casos han llegado al Vaticano y también fueron evaluados por la Comisión Especial. Sería siendo así y tomando en cuenta que para ser declarado santo se requiere de un segundo milagro probado. De seguro ese paso está más cerca de lo que imaginamos. De seguro que sí. Amigos, vamos a otra pausa, pero cuando regresemos conoceremos cómo el mundo celebró esta beatificación y también en el interior de nuestro país. Ya volvemos con este especial de TVN Noticias en homenaje al beato Juan Pablo II. Prácticamente todos los obispos de Roma subieron a los altares hasta el siglo VI, entre ellos San Dámaso I, el único papa de origen español elevado a la gloria de los altares. A partir de ese siglo descendió el número de pontífices proclamados santos, destacando Gregorio I el Magno, cuyo papado se extendió entre el año 590 y el 604. Es considerado uno de los doctores de la Iglesia. Pío V fue el único santificado del Renacimiento y en su papado entre 1566 y 1572 tuvo lugar la victoria cristiana en la batalla de Lepanto y excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra. Ya regresamos con este programa especial de la beatificación del Papa Juan Pablo II.